va a ser la construcción política de los estados modernos, ¿ok? ¿Por qué se dejó de creer en la autoridad de los emperadores? ¿Por qué se dejó de creer en los señores feudales? ¿Por qué se dejó de creer en la autoridad del Papa como predominio universal? Va a ser lo que nosotros vamos a hablar el día de hoy, ¿ok? Y en ese aspecto tenemos que tener claro que, por ejemplo, la Reforma Protestante fue una piedra angular, ¿cierto?, para la construcción de los estados modernos. Y yo, bueno, igual les fui publicando en el modo cosas sobre los estados modernos para que también hubieran tenido un preámbulo sobre la materia que vamos a ver el día de hoy. Entonces, los estados modernos, principalmente, chicos, es la época, no sé si vieron Juego de Tronos, está inspirado en esa época, ¿cierto? Son los reyes, son la aristocracia, son estas oligarquías que se van formando en torno a lazos sanguíneos, y todo ese tema son los estados modernos, ¿cierto? Y son la conformación de acumulación de capital cultural en torno de representación de un rey, ¿ok? Nosotros en la actualidad tenemos el capital cultural en representación de un presidente. Algunos países tienen la representación cultural a cargo de un primer ministro, ¿ok? Hoy ya no se tiene una autoridad divina de esa representación cultural, ¿cierto? Como que antes se creía en los estados modernos que el rey de alguna manera era como descendiente de Dios, entonces de alguna manera de ahí viene la justificación de él para poder gobernar en esta tierra, ¿cierto? Y no el Papa, ¿cierto? Que el Papa tenía esa autoridad universal. Súper importante igual eso. Eh, Ay, esperen un segundo, yo tenía algo preparado para el día de hoy también. ¿A dónde lo dejé? No sé cómo ver los favoritos. eh, Biblioteca, marcadores. eh, Chao. Ya, ok. Pucha la cuestión. La cuestión es que era como tenía preparado un quiz muy pequeño para que lo fueran resolviendo. Pucha. A ver, si yo escribo acá, ya, aquí lo tengo. Ya, ahora sí estoy listo. Ya. Sigamos. Entonces, como les venía diciendo, este tema de los estados modernos se compone y se basa en torno a el humanismo, el renacimiento, ¿cierto? Y este contexto y esta justificación que va a dar las antiguas civilizaciones greco-romanas, ¿cierto? Para también construir un poder que no fuera universal, ¿cierto? Tenemos que recordar que en la Edad Media, ¿cierto? En esta época el Papa tenía la autoridad máxima y el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿cierto? Era el que de cierta manera dominaba, ¿cierto?, toda la parte de Europa. Esto se va a ver en contraposición una vez que llegó la Reforma Protestante, ¿cierto? Porque le va a dar cierta manera o cierta autoridad también a la burguesía y también a la aristocracia para poder también unificar sus propios territorios, ¿cierto? Porque no todos creían ser parte del Sacro Imperio Romano Germánico, por cierto, como que los ingleses veían que tenían diferencias con los franceses veían que tenían diferencias con el Imperio Austrohúngaro, los austrohúngaros veían que tenían diferencias con el Imperio Español. Entonces, a pesar de que el Papa les daba esta universalidad, ¿cierto?, en torno al mapa geopolítico europeo, no eran así, tan así, ¿cierto? Tenían sus propias culturas, tenían sus propias individualidades. Entonces, los estados modernos van a venir a exaltar estas ciertas individualidades, las cuales van a ser representadas gracias a los monarcas absolutos, los cuales van a ser los representantes de los estados modernos, ¿cierto? Fuera el señor feudal, fuera la autoridad papal, fuera el emperador. ¿Quién va a empezar a dominar en esta época? Los monarcas absolutos, ¿cierto? Los reyes. Entonces, este cambio de mapa político fue propiciado por la Reforma Protestante, ¿cierto? Los cuales va a dar una nueva forma de organización política. Esta nueva forma de organización política va a ser una organización política centralizada, ¿cierto? Un gobierno centralizado. Entonces, en los primeros siglos de la época moderna, no solo se ampliaron los horizontes culturales,
sino que además se fueron consolidando cambios económicos y políticos que darían su sello al mundo moderno, el que se configurará lentamente implementando una organización del poder que perduraría a pesar de los cambios constantes del mapa político europeo. Atrás quedaría la idea medieval de la autoridad universal representada por el Papa, ¿cierto? Y el emperador. Y también la capacidad de estos de ponerse sobre las dinastías constituidas. ¡Ah! Espérenme un momento, que mi gata no me deja hacer la clase. Ya. Entonces, atrás quedaría esa idea, ¿cierto?, del Papa, y súper importante, igual que este va a ser un periodo de guerras constantes, ¿cierto? Como que la gente, van a estar los católicos contra los protestantes constantemente peleándose. Y ahí yo siempre les hablo de la guerra de los 30 años, ¿cierto?, la cual enfrentó a católicos y protestantes y finalizó con la paz de Westfalia, la cual le dio cierta benevolencia y eh, cierta signo de victoria a los protestantes, ¿cierto? Entonces, durante los primeros siglos de la Edad Moderna, específicamente siglo XIV, siglo XV, surgió en Europa una nueva forma de organización política, que se caracterizó por tener un gobierno centralizado en un territorio con fronteras definidas. Ojo, como les digo, gobierno centralizado con fronteras definidas. Súper importante esto, porque no son así los países en la actualidad. Sí, pues los países en la actualidad tienen un gobierno centralizado, dividido en el triunvirato, ¿cierto?, el cual se va a dar posteriormente con la Revolución Francesa, pero tenemos un gobierno centralizado, ¿cierto?, y también tenemos un territorio bien delimitado, ¿cierto?, cuando se trata de territorio y se trata de, cuando se habla de territorio y se habla de anexión de territorios en la actualidad, muchas veces eso puede ser sinónimo de guerra. Entonces, igual para que tengan eso en consideración. Entonces, un gobierno centralizado, ¿cierto?, con sus fronteras bien definidas, y su aparición se relacionó con las demás transformaciones que marcaron el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. ¿Y cuáles fueron estas principales transformaciones que influyeron en la creación y la consolidación de los estados modernos? Yo creo que la más importante, chicos, fue la organización militar y la organización burócrata que tuvieron y de administración, se podría decir, que tuvieron estos estados modernos. Esa fue, yo creo que la piedra angular para comprender por qué estos estados modernos triunfaron sobre la autoridad religiosa que era el Papa. Entonces, ¿y por qué hablo yo de esto? Porque, de alguna manera, tenemos que recordar que en ese tiempo estaban los burgueses, y los burgueses no tenían poder como la aristocracia, pero sí tenían el poder económico para poder manejar ciertos intereses, y estos intereses iban a ir en función de lo que para ellos fuera económicamente mucho más viable. Y en ese aspecto, ¿qué va a ser mucho más económicamente más viable? Por supuesto que pagarle tributos al rey, el cual pueden llegar a consenso, porque el rey va a vivir mucho más cerca que el papa, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso inglés, va a vivir a kilómetros del papa, ¿cierto? Entonces, para el rey va a ser mucho más fácil tener acceso a los burgueses de ese territorio que los burgueses tengan acceso al papa. Entonces, por ejemplo, ahí van a poder alegarle si consideran que los tributos son muy altos, van a poder alegarle si consideran que las aduanas son muy altas, van a poder alegarle si es que el vecino francés le está robando el comercio, ¿cierto? Entonces, es una estrategia, principalmente véanlo esto como una estrategia económica, la cual se construyó a través de justificación cultural. Y eso lo considero súper importante. Y esta justificación cultural también se va a ver manifestada en lo que eran los militares, ¿cierto? Porque para movilizar a alguien que pelee, ¿cierto? Necesitas pagarle, necesitas darle incentivo, necesitas darle de alguna manera una retribución por su trabajo físico. Entonces, en ese aspecto, los militares también van a empezar a ser pagados por parte del Estado. Entonces, el Estado, a medida que incrementaba su poder militar, iba incrementando su anexión, se podría decir, de la autoridad papal. Súper importante es igual, porque tenemos que recordar que la autoridad papal se mantenía gracias a los señores feudales, gracias a los emperadores, los cuales pagaban por ejércitos. Si al final de cuentas, debajo de todo, si tú vas escarbando, escarbando, vas a encontrar poder militar y también poder económico. Entonces, súper importante igual para que lo tengan en consideración. La monarquía, ¿cierto? El derecho del rey de gobernar, como les digo, eso se daba por derecho divino. ¿Qué quiere decir derecho divino? Es decir, que por tradición, de alguna manera cultural, se creía que la familia aristócrata que dominaba cierto territorio tenía alguna conexión con Dios, lo cual les permitía a ellos también tener una justificación religiosa para poder tener un rey, ¿cierto? Aunque eso no va a ser así en todas partes. Por ejemplo, hubieron lugares como Polonia y Suecia, creo que tuvieron monarquías electivas, es decir, que el pueblo de alguna manera eligió el representante divino, ¿cierto?, que venía a ser el rey.
algo muy parecido a lo que nosotros tenemos en la actualidad como una democracia representativa. Entonces, tampoco se hagan mucha la idea de que era muy diferente en ese aspecto. Entonces, hablamos, ¿cierto?, de estos militares, ¿cierto?, que de alguna manera le daban la justificación y el poderío para poder manifestar y decir, no, nosotros no somos parte del Sacro Imperio Romano Germánico, sino que somos ingleses, sino que somos franceses, sino que somos francos, sino que somos españoles, etcétera, ¿cierto? Entonces, súper importante. Pero otra causa también, o otra transformación que influyó en la consolidación de los estados modernos, fue el sentimiento de unidad que se fue generando en todas estas colonias del Papa, por cierto, como que, como les digo, los ingleses se sentían diferentes a los franceses, y asimismo los españoles. Entonces, los tipos hablaban lenguas diferentes, tenían costumbres diferentes, obviamente que no querían pertenecer al mismo pueblo. Entonces, este sentimiento de individualidad, este sentimiento de ser un Estado propio, ¿cierto?, les va a decir a ellos, de cierta manera, que eh, hablar la misma lengua, ¿cierto? Les va a decir a ellos que tengan su propia cultura, que tengan su propia unidad. Entonces, súper importante esto. Y lo otro que sería también el desarrollo económico del mercantilismo, ¿cierto? El mercantilismo, modelo económico que vamos a explicar en la próxima clase, no se hagan problema con eso. El mercantilismo también va a permitir ciertas estrategias comerciales, las cuales van a ser estrategias comerciales a nivel grandototota, ¿cierto? Como que los comerciantes ingleses se dieron cuenta de que si se aliaban, en vez de estar peleando por la economía, iban a crear una gran economía inglesa. Los franceses se dieron cuenta que si dejaban de pelear entre ellos como comerciantes, iban a tener una gran economía francesa, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces los tipos, como que aquí ya estamos hablando de monstruos económicos de alguna manera, ¿cierto? De hecho, Thomas Hobbes, uno de los pensadores del mercantilismo, le puso a su libro El Leviatán. ¿Y por qué le colocó el Leviatán? Porque él también veía la economía como monstruos gigantes peleándose por el poder y el control económico. Entonces es súper interesante ese tema, y como les digo, Juego de Tronos también está muy inspirado en eso. Entonces, bien, en lo político surgieron las monarquías nacionales que centralizaron el poder, hasta entonces dividido entre múltiples señores feudales, y creció un sentimiento de unidad y pertenencia. La tendencia que se fue manifestando con mayor claridad en unidad lingüística y en unidad territorial, donde los principales elementos de cohesión eran la unidad lingüística y religiosa de sus habitantes. En estos territorios, el poder real tuvo que someter a la nobleza y apoyarse en aquellos que veían en dicha centralización la garantía de ley y orden. Estos últimos eran fundamentales. Los burgueses, quienes estaban a favor de las pretensiones de los reyes en cuanto se generaran condiciones favorables para su actividad económica. Súper importante eso igual, chiquillos. En lo cultural, cambió la forma como los individuos concebían el mundo y a sí mismos. El Renacimiento, ¿cierto? El humanismo, la revolución científica, tenemos todos esos ejemplos. La gente dejó de creer en la iglesia, dejó de creer como estar denominada, de estar dominada. Por eso se dice que la Edad Media fue como una época de oscuridad, y por eso el Renacimiento tiene toda esa época de luz, bla, bla, bla. Yo no creo mucho en eso, pero sí se entiende, ¿ok? El por qué la gente también como que se empezó a convulsionar. Entonces, los individuos concebían el mundo y a sí mismos. Esto repercutió en el orden político, ya que los gobernantes, reyes y sus ministros, ojo con la burocracia, súper importante, crearon una organización más racional del Estado, tecnificando la administración, las finanzas, el comercio y la composición de sus ejércitos. Como les digo, acá en los Estados modernos estamos hablando de ministros, estamos hablando de burocracia, estamos hablando de ejército. Entonces, todas estas características, todas estas características que yo les estoy dando, de alguna manera vienen a decir, ah, ok, estamos hablando de ya de una composición política mucho más parecida a la que nosotros tenemos en la actualidad. Nosotros en la actualidad tenemos ministros, nosotros en la actualidad tenemos un parlamento, cosas que se empiezan a fundar en esta época, ¿ok? Entonces, súper importante igual. En lo social crecieron las ciudades y se fue manifestando una creciente coincidencia de intereses entre la nobleza y la burguesía comercial. Sin embargo, la inmensa mayoría de la población siguió viviendo en el campo. Ojo con eso, súper importante. La sociedad moderna continuó siendo una sociedad en la que primaba el privilegio, pero la burguesía fue tomando un lugar preponderante tanto en la vida económica como en la vida política. En lo geopolítico ocurrió una expansión territorial sin precedentes, impulsada por los jóvenes estados nacionales, que además se enfrentaron a numerosas guerras. Perdón. Todo este proceso, chicos, de los estados modernos va a ser llamado antiguo régimen. Y este antiguo régimen, si ustedes buscan antiguo régimen, les va a salir toda esta concepción de estado moderno que yo les estoy contando.
¿Y por qué se le llamaba antiguo régimen? Fue un término que fue acuñado por los franceses en la Revolución Francesa. Cuando se dio la Revolución Francesa, tenemos que recordar, esto es materia que vamos a empezar más adelante, supongo, eh, se dividió el poder, se creó el poder tripartito, ¿cierto? Porque se tenía, o se encontraba que el rey tenía demasiado poder. Y claro que sí, pues, porque tenemos que recordar que el rey tenía poder ejecutivo, legislativo y judicial. El rey actuaba como esas tres cosas. Entonces, ¿qué vino a hacer la Revolución Francesa en esa época? Vino a dividir el poder entre el poder judicial, entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Antes, eso, en el antiguo régimen o estados modernos, como lo que nosotros estamos viendo en este momento, tenía el rey esas tres atribuciones, ¿cierto? Él delimitaba quién iba a ser los ministros, él delimitaba quién iban a ser los jueces y cómo entonces de alguna manera iba a ser su representación en cierto territorio del cual era dominante él. ¿Qué quiero decir con esto? Que por ejemplo el rey se ubicaba, qué sé yo, en Londres, estoy inventando, no sé si Londres se habrá llamado así en esa época, creo que tenía otro nombre, Reino Unido, pero tenía otro nombre en la capital. Bueno, la cosa es que eh, el rey estaba en la capital, ¿cierto? Pero tenía que también tener representación en las costas del norte del Reino Unido, por ejemplo, estoy inventando. Y entonces el tipo designaba ministros, designaba jueces y designaba cualquier militar, ¿cierto? Que él consideraba que tuviera que ir a esa tierra. Entonces, de alguna manera, por eso se le denomina en la Revolución Francesa antiguo régimen, porque como que toda esa idea de que el rey era la autoridad divina ya estaban pasadas de moda, ¿cierto? Así como, oye, loco, bájate del pony, si no eres enviado de Dios, sería un ser humano igual que todos nosotros. Entonces, súper importante eso igual. ¿Cuáles fueron las principales monarquías? Bueno, como les digo, existen, de partida tenemos que tener claro que en esta época tenemos una guerra entre el imperio, entre los emperadores, entre el papado contra los estados modernos. ¿Y cuáles fueron estos modelos del antiguo régimen, de alguna manera? ¿Cuáles fueron las representaciones? Tenemos muchas. Tenemos, por ejemplo, las monarquías autoritarias, las cuales fueron de alguna manera las más grandes que se tiene de esa época, las cuales fueron hechas por Inglaterra, por Francia y España. Se podría decir que estas tres potencias, Inglaterra, Francia y España, las cuales eran monarquías autoritarias, tenían el poder económico más grande. Por eso podríamos decir que eran los de alguna manera eh, las grandes emperadores, por los que dominaban en ese momento. Hoy en día, por ejemplo, ¿quién tiene el poder económico más grande? ¿Quién? ¿Alguien sabe? ¿No? Las potencias mundiales, po. Como por ejemplo, Rusia, Estados Unidos, todo eso. ya, y China, por cierto, China también tiene ahí alto poder Sí, económico en po, la actualidad. obvio, China está ahí Claro. en lo mal. Entonces, en esa época, ¿cierto? En esta otra época tenemos Inglaterra, Francia y España, ¿ok? Y también tenemos otros tipos de monarquías. Tenemos las monarquías selectivas, ¿cierto? En las cuales encontramos a Polonia y Hungría, ¿sí? También tenemos uniones de estados, ¿cierto? El estado nórdico, el cual estaba compuesto por Suecia, Noruega y Dinamarca. Se le va a llamar Unión de Kalmar a este estado nórdico, ¿cierto? Pero como les digo, no tenía tanto poder, ¿sí? Como que los tipos comprendieron en teoría que tenían que anexarse del poderío papal, pero de alguna manera igual no alcanzaban a tener tanto poder como por ejemplo lo tenían algunas casas. Aquí también se habla de casas, la casa de Borgoña, la casa de Austria, los cuales en verdad eran imperios de alguna manera, pero que los tipos decían, no queremos llamarnos como las monarquías de Inglaterra o como la monarquía de Francia porque ellos lo inventaron, entonces no queremos como que de alguna manera copiarles directamente. Entonces como que los tipos inventaban otros nombres y por eso se llamaba, por ejemplo, la Casa de Borgoña, la cual tenía gran poder principalmente en gran parte de Francia. También tenemos la Casa de Austria, la cual tenía gran poder en el imperio austrohúngaro, ¿sí? Eran familias, de alguna manera, eran lazos sanguíneos que había formado la aristocracia con también la burguesía para tener cierto poder económico y a la vez también tener cierto estatus. Ahí la medición como que se iba calculando, ¿cierto? Ahí, dicho en verdad, en toda la historia de la humanidad, siempre como que eso siempre ha sido bastante interesante, ¿eh? Como que las familias se pasan peleando por las herencias o por los lazos o por ejemplo, por las conexiones que uno puede hacer. Es todo un tema ese bastante turbio, bastante tenso, la verdad, que se da en, en lo que es la vida en sí. Así que en verdad no es tan diferente de lo que es, por ejemplo, en esta época, estas casas con gran poder económico. Si alguien vio Juego de Tronos, yo creo que va a entender eso perfectamente. Entonces, estas casas también, ¿cierto?, tenían harto poder, ¿cierto? Y las familias Habsburgos, todas estas familias nobles, ¿cierto?, de alguna manera se podría decir, tenían gran poder.
en Italia van a tomar mucha importancia las ciudades-estados. Tenemos que tener en cuenta que debido a la composición de la península itálica, ¿cierto? La cual es un cordón montañoso, la cual va creando ciertos valles intermitentes entre las mismas islas, les va a permitir formar ciudades-estados, las cuales también van a tener familias. Tenemos las familias de Génova, las familias de Milán, las familias de Venecia, las cuales van a tener mucho poder económico basados en la distribución que habían tenido del comercio de los textos. Pues, ¿se acuerdan que el Renacimiento nace en Italia? Entonces, de alguna manera, como que los tipos crearon de alguna manera este renacimiento, y yo creo que ellos estaban ahí en sus casas riéndose de todas las cosas que estaba pasando con demás en Europa, por cierto, porque decían, oh, miren, lo que creó el texto que traduje de los griegos, o que mira todo lo que provocó el texto que traduje de los romanos, como que de cierta forma los tipos como que tenían cierto estatus por haber sido los precursores de todo este sistema renacentista que venía a cambiar las órdenes del juego papal. Po. Entonces, súper importante. Y también estaba, ¿cierto?, la contraparte, de alguna manera, los tipos que de alguna manera tenían el control geopolítico hasta ese entonces y que lo estaban perdiendo, pero que seguían siendo, a pesar de eso, un gran imperio, los cuales vamos a conocer como el Sacro Imperio Romano Germánico, lo que vendría a ser Alemania más adelante en la composición de un Estado moderno. Pero este Sacro Imperio Romano Germánico, ¿cierto?, se mantuvo a través de sus principados, el que siguió manteniendo un sistema de rasgos feudales, ¿cierto? Aquí se mantuvo el feudalismo, como les digo, en el que los principales príncipes participaban de la elección del emperador, ¿cierto? Y luego era coronado por el papa. Se seguía manteniendo esta cohesión entre los emperadores, entre los señores feudales, entre el papa. De alguna manera como que los tipos elegían presidente, pero el pueblo no elegía el presidente. El que elegía el presidente eran los señores feudales, y después el Papa tenía que autorizar que ese presidente, perdón, que ese emperador fuera emperador. Entonces no era tan fácil llegar a ser emperador. En los estados modernos, como Inglaterra, como Francia y España, el poder político, perdón, el poder religioso estaba subyugado a el poder, al poder político. ¿Sí? No así en el Sacro Imperio Romano Germánico, donde el poder político estaba subyugado al poder religioso. Esa era la gran diferencia. Y súper importante si lo teníamos en consideración. Entonces, más que nada, eso fue cómo se fueron conformando estos estados modernos, ¿cierto? ¿Qué características presentaban estos estados modernos? Como les digo, el rey tenía el máximo poder, ¿cierto? Tenía el poder ejecutivo, tenía el poder legislativo, el poder judicial, tenía el poder del ejército, ¿cierto? De alguna manera marcaba presencia con la burocracia, con la administración política, la cual era característica de los estados modernos. Eh, Súper importante igual para comprender este concepto de estados modernos. Y principalmente eso, pues yo creo que durante el siglo XVII, al tiempo que se consolida el absolutismo en España y Francia, en Holanda y Inglaterra se ponía fin al sistema político de la monarquía, ¿ok? Entonces, eso principalmente con ese tema. Pero ¿cuáles eran las características de los estados modernos, profe? Ya para ir resumiendo un poco, ya déjese de tanto bla, 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 y vamos resumiendo. Ya, súper importante. ¿Cuáles fueron las características de los estados modernos? Bueno, yo las tengo anotadas acá. Ustedes igual es importante que vayan anotando todas las cosas que yo voy diciendo, porque yo no soy un mago que se recuerda las cosas de memoria. Por supuesto que voy anotando todas las cosas que voy diciendo, o si no, no tendría cómo acordarme. Entonces, ¿cuáles fueron estas características? Bueno, primero, fuerza militar, que respondiera a los intereses de forma permanente del rey. Una base financiera, esa es la primera característica. ¿Cuál es la segunda característica? Una base financiera, la cual generalmente era obtenida a la base de los impuestos y los préstamos que otorgaban los banqueros o financistas. ¿Y quién eran los banqueros o los financistas? Los burgueses, ¿por cierto? Entonces, una base financiera grande. ¿Qué necesitas para tener un imperio? O, perdón, ¿qué necesitas para tener un Estado moderno? Poder militar, una base financiera. También necesitas como tercera cosa un conjunto de ideas que sustentaran tu poder. Es decir, un sentimiento de unidad que te diera cierto poderío, por cierto, un sentimiento de unidad que dijera a los ingleses somos ingleses, un sentimiento de unidad que dijera a los españoles que somos españoles, etcétera, ¿cierto? Tenía que sí o sí verte representado en tu pueblo, porque tu pueblo era el que te legitimaba. Entonces, necesitabas eso. 4. ¿Qué más necesitabas? Tener una burocracia estatal, ¿cierto? Tener un poder administrativo que te permitiese controlar judicial
legislativamente y ejecutivamente tu territorio, ¿cierto? Por lo tanto, tenías que tener representantes, los cuales eran dados por la aristocracia, ¿cierto? Eran nombrados por ti por ser rey, ¿cierto? En ciertas tierras, por cierto, como que de alguna manera eras el enviado del rey, por lo tanto, como no ibas a ser alguien importante, ¿sí? Como que se desprende ese sesgo, ese sesgo político, de alguna manera, ¿cierto? Y también, como última característica, sería, quédense con esas cuatro, ¿sí? Poder burocrático administrativo, poder militar, poder económico y poder cultural, ¿sí? Súper clarito los cuatro que nombramos, los cuales te van a dar un Estado moderno. Y un Estado moderno del antiguo régimen, porque tenemos que recordar que el nuevo régimen van a ser los estados como nosotros los conocemos en la actualidad, con la Revolución Francesa. Súper importante decir. Entonces, chicos, si quieren leer más sobre los estados modernos y cómo se compusieron, yo les recomiendo dos autores. Thomas Hobbes, el creador del Leviatán, el cual habla de alguna manera de mucho la justificación económica que se dio a los estados modernos, por qué era importante tener un rey y no a un papa en el gobierno, es algo que escribió mi compadre Thomas Hobbes, ¿cierto? Entonces, súper importante igual. Y el otro, el que le va a dar justificación política a estos estados modernos, va a ser mi compadre Nicolás Maquiavelo. Súper importante también Nicolás Maquiavelo, que en su libro El Príncipe estableció de alguna manera las obligaciones que tenía que tener un rey en torno a su pueblo. Entonces, de alguna manera también como que le va a dar así como un paralelo al poder aristocrático que podía tener un rey. No obstante, en el antiguo régimen los reyes tenían mucho, mucho poder. Imagínense todo el poder que tenían, que al final el pueblo, por ejemplo, terminó cortándole la cabeza, el pueblo francés terminó cortándole la cabeza al emperador, no me acuerdo qué emperador fue el que recibió ese castigo tan drástico, pero en la Revolución Francesa, ¿cierto? Se tomó la toma de la Bastilla, se tomó el castillo gigante que tenía el rey y se le cortó la cabeza con la guillotina. Imagínense lo violento de eso. Entonces, eso principalmente con los estados modernos, chicos. Eso es la clase de hoy. La actividad que voy a subir el lunes, chicos, ya está hecha. De hecho, creo que es el PPT, el PPT número 4, perdón, el PPT número 8 que subí. Les voy a pedir que lo hagan como si fuera la actividad de esta semana. ¿Ok? Si ya lo hicieron, genial, ya la tienen hecha. Pero si no la han hecho, tienen que hacerlo para enviármelo como una asignación nueva. ¿Ok? En ese aspecto yo me disculpo porque de esta materia de haberla pasado antes, pero me salté todo esto que tengo que estar haciéndolo ahora, eh, y hablé de la conquista de América, lo cual viene casi al final de esta materia. Entonces ahí hay un poco de un enredo, pero no creo que sea tan terrible. No creo que se enreden en ese tema. Si los estados modernos igual se desprende después, ¿cierto? Que la colonización de América, por cierto, porque tenemos que recordar que cuando se conquista América ya se estaba compitiendo, las grandes potencias monárquicas ya estaban compitiendo por el poderío económico, ¿sí? Si por ejemplo vieron la película que transmití el viernes de la semana pasada, se darán cuenta que la reina Isabel estaba compitiendo con el imperio de Español por el poderío económico. Entonces, como les digo, son titanes, son monstruos gigantes. Los estados modernos en esta época son monstruos gigantes que compiten por la economía y compiten por quién manda a quién y por quién tiene más poderío económico y por quién le da más estabilidad de alguna manera a su propio pueblo. Entonces, súper importante eso. Eso, chicos, ha sido la clase de hoy. Los que no hayan colocado su nombre en el chat, por favor, vayan haciéndolo. No había abierto el chat. Eh, y eso, pues, chicos, con la clase del día de hoy. ¿Dudas, consultas, algo? Los que no hayan colocado su nombre, por favor, eso vayan colocándolo. Espero que estén muy bien. Y ya no creo que tengamos consejo de curso, la verdad. A menos que alguien quiera hablar algo, me lo comunica por interno y ahí sí hacemos consejo de curso. Pero si no, no veo por qué hacer consejo de curso. Y eso, pues chicos, espero que estén muy bien, espero que sus familias también Muchas estén muy gracias, bien profe. y Ya, se me profe. cuidan ya. Aquí hay Igual. un profe esperándolos. Que estén muy Muchas bien. gracias, profe. Cuídese.